Buenos días chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a desarrollar un tema nuevo en el área de ciencia y tecnología. Este tema nuevo es acerca de los elementos vivos y los elementos no vivos. Para mostrarte este tema, vamos a compartir esta pantalla ubicándonos en la página 62. Pero antes vamos a explicarte de qué se trata los elementos vivos y los elementos no vivos. Elementos vivos. Tenemos acá un caballo que está representando a los animales. Tenemos aquí a un árbol, tiene sus frutas, las manzanas, está representando a las plantas y tenemos al hombre. Muy bien. Ellos son los elementos vivos. Quiere decir que ellos realizan un ciclo de vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Muy bien. Ahora a continuación te mostraré los elementos no vivos, los que no tienen vida, los que no tienen un ciclo de vida, como el aire, el sol, la luz, el sol, el suelo y las montañas, por ejemplo, y el agua. Ellos son los elementos no vivos, porque no nacen, no crecen, no se reproducen y mueren, no tienen vida, no tienen un ciclo. Vamos a recordar ahora lo aprendido realizando nuestra página del libro, página 62. Observa este hermoso paisaje de la sierra peruana y notarás en ella elementos vivos, animales, personas, plantas y no vivos como la luz, el aire, el agua, las montañas, etc. Acá nosotros estamos viendo en esta imagen animales como las llamas, también tenemos algunos niños, tenemos plantas, vemos la luz, por ahí el río, el agua. Muy bien. Recuerda que en el lugar donde te encuentres siempre estarán presentes estos dos elementos. Planteamiento de un problema. Vamos a dar una respuesta a esta pregunta. ¿Cómo actúan los elementos sin vida en aquellos que sí tienen vida? Observa la imagen y menciona oralmente una posible respuesta a la pregunta anterior o problema a investigar. Si nosotros observamos esta imagen, tenemos allí a dos animales que son la vicuña, que son la alpaca, tenemos plantas, por ahí a lo lejos tenemos las montañas, está de día. Muy bien, entonces, ¿cómo actúan los elementos sin vida? Sabemos que los elementos sin vida son el sol, el suelo, el aire y el agua. Y ellos son muy importantes para estos elementos que sí tienen vida, como estos animales. Por ejemplo, el sol permite que las plantas produzcan sus alimentos. El suelo es una fuente de alimentación para estos animales. El aire permite la respiración de los seres vivos, como son el caso de la llama y la vicuña. El agua sirve para dar vida a las plantas y a los animales. Entonces, sí es importante los elementos sin vida en estos elementos con vida, como son las plantas y los animales. Vamos a leer la información presentada en el tema elementos no vivos y elementos vivos. Y luego vamos a explicar oralmente lo que hemos entendido. En los elementos no vivos no tienen un ciclo de vida, como son el sol, el suelo, el aire y el agua. El sol, escribimos el sol, el suelo, el aire, el agua. Estos son los elementos no vivos. Y los elementos vivos son los que sí cumplen un ciclo. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Como vemos acá, los animales, la planta y el propio hombre. Entonces escribimos las plantas, los animales y el ser humano.
Vamos a dibujar en estos recuadros en blanco elementos vivos y no vivos que se describen en la historia. Vamos a leerlo juntos. Los elementos hermanos. Cierto día, 4 hermanos llamados elementos sin vida, yo los voy a escribir en los recuadros, pero tú vas a dibujar algo pequeñito. Sol, agua, aire y suelo. Se pusieron a conversar y decían lo importante que eran para los elementos vivos, animales, plantas y el hombre. El primero en hablar fue el sol y dijo, yo doy luz a todo el planeta, mientras que el agua señaló, yo doy agua a los animales sedientos y también a las plantas para que elaboren su alimento. El suelo también intervino. De mí salen plantas para alimentar a los animales y a las personas. Por último, el aire señaló. No se olviden de mí, que gracias a mis grandes dotes, todos los seres vivos pueden respirar. Entonces los 4 hermanos empezaron a reír. En esta historia te estoy demostrando que los elementos no vivos, el sol, el agua, el aire y el suelo, son muy importantes para los elementos vivos, que es los animales, las plantas y el hombre. A continuación vamos a encontrar en el pupiletra los elementos vivos y los vamos a escribir en los números que están a continuación. Animal. Y escribimos animal. Luego tenemos una segunda palabra que es planta. Y en la número 2 escribimos la palabra planta. Tenemos a continuación la palabra persona y en la número 3 escribimos persona. De esta manera hemos ubicado los elementos vivos en nuestro pupiletra. Recordemos los elementos vivos, animales, plantas, personas. La actividad de hoy día no es una ficha, sino vas a realizar en una hoja bond dividida por la mitad y vas a pegar o dibujar los elementos vivos y los elementos no vivos señalados en este texto. Recuerda presentar esta actividad en la fecha indicada. Esto es como una introducción al tema que vamos nosotros a desarrollar en la unidad número 5 en este segundo trimestre. Muy bien, chicos, este es el desarrollo de nuestro libro. No te olvides de entregar en una hoja bond. Puedes pegar o puedes dibujar, como lo he repetido, los elementos vivos y los elementos no vivos. Muy bien, entonces nos vemos hasta la próxima clase con otro tema en nuestro libro de ciencia y tecnología. Recuerda siempre de lavarte las manitos con agua y jabón y obedecer a las indicaciones que papito y mamita te brinden. Nos vemos hasta la próxima clase.